Teach us how to worship, Holy Spirit. There has to be more than what we have. Tiene que haber más de lo que tenemos. Enséñanos, Espíritu Santo. Vamos, dile ahí donde estás, te amo, Jesús. Y quiero ir más alto y más profundo. Come on, tell him where you are right now. I love you, Holy Spirit. And I want to go beyond. I want to go higher. I want to go deeper. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ay, estoy Aleluya. emocionado por comenzar y seguir en esta serie. I am so excited to be able to continue this series. Mientras he estado estudiando, hay tantas cosas que el Espíritu le va hablando a uno. And while I have been studying, there are so many things that the Spirit of God is going to teach all of us. Y entonces, hoy voy a tratar de resumir y en pocas palabras, todo lo que he aprendido leyendo, pero también lo que el Espíritu está revelando. And so today I'm going to try to summarize everything that I've learned about this topic and what the Holy Spirit has been allowing me to learn in this time. Y solo les voy a tirar una y algo. I'm sorry, mi amor. No te escuché. Y solo voy a tirar algo rapidito. I'm just going to give you something really quick. Sí, y es que bajo el antiguo pacto, In the Old Testament, in the Old Covenant, the Old Covenant, todo era hecho por programas. everything was done out of a program. Nada nuevo podían hacer aquellos que ministraban a Dios. Anyone who wanted to do something new to minister the presence of God would not be possible. Porque el programa ya estaba establecido. There was a protocol or a program. Pero después de que el velo es But roto, once the veil was broken, ahora el creyente no es guiado por rituales, now the believer is not self-guided by rituals, sino por el Espíritu Santo. but by the Spirit of God. Él nos enseña qué hacer y qué decir He is the one who teaches us what to say and what to do cuando ministramos a Dios. when we minister the presence of Y hoy God. vamos a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Today we are going to study chapter 9 of Hebrews, verses 11 through 15. Y entonces saque su Biblia ahí. So please get your Bibles, your notebooks, your pencils, everything that you need to study today. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Hebrews chapter 9, verses 11 through 15. Ahora, en este capítulo 9, Now in this chapter 9, Pablo comienza haciendo una comparación y un contraste Paul begins doing a comparison and a contrast entre el tabernáculo terrenal between the tabernacle, the earthly tabernacle, y el tabernáculo espiritual, and the spiritual tabernacle, entre los sacrificios de animales between the sacrifice of animals y el sacrificio de Cristo, and the sacrifice of Christ, entre en la actividad sacerdotal terrenal between the sacrificial made earthly in the earth. Oh, sorry, the priesthood, earthly priesthood, and the earthly priesthood activity, y la actividad sacerdotal de Cristo. and the activity of Christ, Y entonces vamos the priesthood of Christ in earth. vamos a leer primero en español y So después first let's lo vamos a read in leer en Spanish. inglés. Y dice en el versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, los que están ahí en español digan conmigo, apareció como sumo sacerdote. Dice, de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación,
y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. El versículo 15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. All right, let's go ahead and read Hebrews chapter 9, verses 11 through 15. But when Christ appeared as a high priest, come on, say that with me, high priest of the God of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. Versículo 12, creo. Okay. 13. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God? Therefore, he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Hay tres cosas que voy a hablar hoy, tres implicaciones cuando Cristo rompió el velo. So I'm going to speak to you about three implications when Christ ripped the veil. Cuando Cristo murió, When Christ died, murió como un sacrificio. he died as a sacrifice. Pero ¿qué pasó en el mundo espiritual cuando Cristo murió? But what happened in the spiritual realm, in the spiritual world, when Christ died? Él tomó forma de sumo sacerdote. He took the form of a high priest. Cuando tú empiezas a leer el versículo 11, When you begin to read verse 11, dice que estando Cristo ya presente, dice sumo sacerdote. he says that Christ being present is now the high priest. Él apareció en el mundo espiritual como un sumo sacerdote. And he appeared in the spiritual realm as a high priest. Ahora, todo lo que acabamos de leer, tal vez para algunos es como que no entendí nada. Now, for some of you who just read this, you could think, well, I have no clue. I have no idea. I do not understand what they're saying. Porque es un lenguaje de adoración en el libro de Levítico. Well, it's because this is a language of worship in the book of Leviticus. Sí, acordémonos del tabernáculo. Let's go ahead and remember the tabernacle. Estaba el patio externo. Here we have the courtyard. Sí, también después teníamos el tabernáculo. And then over here we have the tabernacle. Sí, estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. And so it was divided in two, in the holy place and the holy of holies. Sí, afuera se hacían las ofrendas de gratitud o de arrepentimiento. And the outside part where we would do they would do the offerings of gratitude or repentance. Sí, y en el lugar santo entraban los sacerdotes continuamente. And here in the holy place where
the priest would come in continually. Sí, pero tenemos el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. And so then over here in the Holy of Holies, beyond the veil, is where only one priest, the high priest, would come in once a year. También estudiábamos de que el velo que se rompió fue entre lo que separaba el lugar, todo lo demás del lugar santísimo. And so we remember we were talking about last week that the veil that was broken would separate everything in the holy place from the Holy of Holies. Ahora se le llamaba el lugar santísimo como una expresión de que es el lugar más santo de todo esto. Now it is called the Holy of Holies, which refers to being, it was the holiest place of all of this holiness. Porque Dios se revelaba solo en el lugar santísimo. Because God would reveal himself only in the holy, Dios, the holiest. la voz de Dios solo venía del lugar The santísimo. voice of God would only come from the Holy of La Holies. gloria de Dios solo se manifestaba en el lugar santísimo. The glory of God would only manifest in the Holy of Holies. Ahora, Dios crea el tabernáculo Now God creates the tabernacle porque para el hombre es imposible acercarse a Dios. because for men, for humans, it is impossible to be close to God Entonces Dios se acercó al or hombre. to approach God. And so this is why God takes the form and takes this and approaches man. Pero en su carácter santo y en su naturaleza santa, But in his holy character, in his holy nature, él no puede, el pecador, el hombre o toda la humanidad no puede estar con Dios. all of humanity cannot be close to God. Entonces él provee un medio And so he provides a way. He provides a way para que el hombre se pueda acercar a Dios. so that all humans can come to be with God, to Y be close to entonces God. tres cosas importantes Dios establece para que el hombre pecador pueda acercarse a un Dios santo. Three important things that God establishes so that us as sinners, humans filled with sin, can approach a holy God. La sangre, el sacrificio y sacerdotes. The blood, the sacrifice, and the priest. La sangre venía de animales puros y limpios. The blood came from animals that were pure and clean. Sí, Dios había ya asignado ese tipo de animales que debían de ser ofrecidos como sacrificio. And God has designated what animals were to be put as a sacrifice. Y entonces cuando los sacrificaban, los sacerdotes tomaban esa sangre. And so when they were sacrificed, the priest would take that blood, Y la sangre representaba vida, and the blood would represent life, pero también la sangre santificaba todo el but tabernáculo. also the blood would sanctify the tabernacle. Entonces los sacerdotes venían y cuando entraban y cuando estaba el sumo sacerdote, cuando estaba a punto de entrar al lugar santísimo, And so when the high priest was about to go into the Holy of Holies, tomaba la sangre del sacrificio y rociaba el velo 7 veces. and he would take that blood, and he would put it on or sprinkle it on the veil Y entraba 7 times. y entraba al lugar santísimo y también rociaba con sangre todo. And then he would enter into the Holy of Holies, and he would sprinkle the blood on the Holy of Holies. Entonces la also. sangre era muy importante. So the blood was very, very important. Sin sangre y sin sacrificio y Without- sin sacerdote, Without blood and without sacrifice and without the priest, la humanidad no podía acercarse a Dios. humans would not be able to be close to God. Entonces este es el primer pacto. So this is the first covenant. Nosotros necesitamos los mismos elementos
para un nuevo pacto. Now I want to tell you, we need the same elements for a new covenant. Ahora, estos tres elementos eran sombra de lo que iba a ser realidad en Cristo Jesús Now, un día. These three elements were just a shadow of what the reality in Christ were going to be one day. Entonces, In por Christ. eso en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. This is why verse 11 starts saying, but when Christ came as high priest, Hablándonos de que cuando Cristo murió, speaking to us that the way that when Christ died, Él inauguró el nuevo pacto. he inaugurated Do- the new covenant. donde la sangre, el sacrificio y los sacerdotes del primer pacto Where the blood, the sacrifice, and the priest of the first covenant, que eran limitados, which were limited, ya no se necesita más. they were no more Porque needed. ahora Cristo Because now Christ, murió como el sacrificio en la he cruz, died as a sacrifice in the cross. derramó su sangre en la He cruz. shed his blood on the cross. Y en el mundo espiritual, cuando Él murió, And in the spiritual realm, when he died, Él entró al tabernáculo celestial he entered in the celestial, in the heavenly tabernacle, como el sumo sacerdote. as the high priest. Y sabemos que entró al tabernáculo celestial And we know he entered the holy tabernacle, the celestial tabernacle, heavenly porque tabernacle, en el tabernáculo terrenal because in the earthly tabernacle, el velo se rompió. the veil was ripped. Y eso en el tabernáculo terrenal, And so in the earthly tabernacle, el velo representaba acceso limitado. the veil represented limited access. Representaba un perdón limitado. It also represented limited forgiveness. ¿Por qué? Why? Porque los israelitas tenían que venir todos los años. Because the Israelites would have to come every year. Y a esto es lo que se le llama el día de expiación, And this is what they call the Day of Atonement, donde venía el sacerdote, where the priest would come, sí, y habían dos becerros. and there were two, ¿cómo se dicen becerros en inglés? Two animals. Dos animales. I'm going to look for it. Uno de ellos One of them era para Dios, was for God, porque la sangre de ese cordero iba a santificar because one of the blood of these animals was going to sanctify al Dios, a nosotros para estar cerca del Dios Santo. us, to sanctify us, to be close to the holy God. Y el otro animal era para que representando que el pecado ya no estaba en el pueblo. And the other one was to represent that the sin was no longer in the people. Entonces Cristo Jesús And so Christ Jesus, es nuestro sacrificio. he is our sacrifice. Su sangre His blood nos limpia de todo pecado cleanses us from all sin. y nos permite estar cerca de un Dios santo. And he allows us to be close to a holy God. Y por eso Él nos declara a nosotros And this is santos. why he declares us holy. Porque nadie puede acercarse a Dios sin ser santo. No one can approach God without holiness. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. This is why the Bible says that without holiness we will not be able to see God. Para el hombre era imposible acercarse a Dios. So for men, it was impossible to approach God. Entonces la entrada al lugar santísimo And so the entrance of the Holy of Holiest ahora es ilimitado is now y illimited. tenemos un perdón también eterno. And we also have an eternal La primera return. implicación de esto The first implication of this en Hebreos 9:12 nos dice que la sangre, si la sangre de los animales redimía
el pueblo, cuanto más la sangre de Cristo nos redimía. So verse 12 of chapter 9 of Hebrews says that if the blood of goats and calves would redeem, how much more would the blood of God, of Jesus, bring eternal Cuando redemption? Cristo, nuestro sumo sacerdote, When Jesus, our high priest, entró a través del velo, entered through the veil, más allá del velo, went beyond the veil, Él nos permitió ahora tener una eterna the redención. Word of God says that now He gave us access to an eternal redemption. Ahora, ¿qué significa eso? What does this ¿Qué mean? implicación importante tiene una redención eterna? What important implication does an eternal redemption apply? Acordémonos que los israelitas tenían que venir una vez al año. Remember that the Israelites would have to come once a year. ¿Qué inseguridad tenían? What insecurities did they have? Porque no sabían si Dios los iba a redimir o no. Because they didn't know if God was going to redeem them or not. Pero cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró más allá del velo, But when Christ, our high priest, entered beyond the veil, Él nos dio eterna redención. He gave us eternal redemption. Okay, y esta palabra redención es importante que la entendamos. And this word is important for us to understand. Porque la palabra redención significa The word redemption means liberar algo bajo un precio. to bring forth or to bring freedom to something under a payment or given a payment. Entender el concepto de redención So to understand the concept of redemption es entender que nosotros éramos esclavos del pecado it is to understand that we were slaves to sin por causa del pecado que cometíamos because of the sin that we made, y estábamos bajo el poder y el control de Satanás, and we were under the power and control of Satan, sin posibilidad alguna without the possibilities para conseguir liberación espiritual. to obtain freedom, spiritual freedom. Y entonces, cuando Cristo nos libera a nosotros, And so when Christ brings freedom to us, Él, escuche bien, Cristo no solo nos está muriendo como un sustituto por los pecadores, Christ is not only dying as a substitute for the sinners, sino que también está pagando el precio por nuestros pecados. but He is also paying the price for our sins. Yo se lo voy a decir nuevamente. Okay, a let usted. me say that to you again. Usted, yo no sé qué está viendo. I don't know what you're looking at. Yo quiero que usted ponga atención. I want you to pay attention. La redención no solo nos libra de nuestras acciones de pecar, sino también de las consecuencias del pecado. Redemption not only frees us from our sin. Vamos a esperar que De las se ponga la acciones del imagen. pecado. Ahí está bien. So it doesn't only redeem us from our sins, but also from the consequences of our sins. Entonces, cuando Cristo murió, So when Christ died, Él nos liberó mediante el pago de un precio. He released us by paying a price. El sacrificio de Cristo es irrepetible porque nos entregó eterna redención. Christ's sacrifice is unrepeatable because He gave us eternal redemption. Y qué hermoso es saber de que cuando nosotros éramos pecadores y nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir, How beautiful it is to know that when we were sinners and we repented from our old way of living, si esa redención fue hecho una vez y nada más. we came and we were redeemed once and for all. El creyente ya no necesita volver por decirlo de esta manera, a convertirse a Cristo. The believer has to no longer just to say, come and convert again. No hay
no hay inseguridad de venir domingo tras domingo, por dar un ejemplo, y hacer una oración solo para sentirme seguro de que fui redimido. There is no need Sunday through Sunday to come to church and do a prayer and say, well, I need to do this prayer just to feel redeemed again. Esta es la seguridad del creyente. This is the assurance of the Que believer. cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, When Christ, our high priest, fue más allá del velo, went beyond the veil, nos trajo eterna redención. he brought us eternal Y redemption. ya no hay nada más que hacer. There is nothing else to do. There's no more doing. Cristo no solo murió como sustituto de pecadores, sino que pagó el precio también de sus pecados. Christ not only died as a substitute for sinners, but also paid the price for their sins. Amén. Puedes decir gracias, Dios. Can you say thank you, God? Vea, porque esto es hermoso cuando lo This is entendemos so beautiful when we understand it, when we have this revelation. y podemos realmente pensar And we can really think que Cristo no solo tomó mi lugar, that God didn't just take my place, sino que también pagó el precio de mis but pecados. He paid a price for my sin. Lo segundo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, logra más allá del velo, The second thing that our high priest accomplishes when he goes beyond the veil es que tengamos nosotros una eterna santidad. is for us to possess, to have an eternal holiness. Cuando nosotros leemos los versículos 13 y 14, When we go ahead and read verses 13 and 14, el escritor Pablo se centra the author Paul centers in this passage. I want to remind you what passage we're reading. Hebrews chapter 9, verses 11 through 15. So the author is centered in en el ritual de purificación the ritual of purification y su efecto purificador. and his effect, the purifying effect. La efectividad del ritual de purificación The effectiveness of the ritual, of the purification ritual que tenían los animales en el Antiguo that Testamento had the animals in the Old Testament solo tenía una efectividad externa, only had an effectiveness externally, pero no interna. but not internally. Pero la sangre de Cristo, Now the blood of Jesus, que vale más que cualquier sangre de animales, which is worth more than any blood of animals, que tiene miramos que hay un valor en la sangre. there is a value that is put on blood. Y hagamos esta comparación Let's go ahead and make this comparison del valor de la sangre. about the value of blood. Si la sangre de los animales If the blood of the animals podía purificar externamente a un hombre, can purify externally a person, la sangre de Cristo the blood of Christ tiene ese poder has that power para limpiarnos no solo externamente, sino internamente. not only externally but also internally. El valor de la sangre de los animales era temporal. The value of the blood of the animals was temporary. Cada vez que el hombre pecaba tenía que ofrecer animales. Every time that men would sin, they would offer a sacrifice. Pero el valor de la sangre de Cristo es eterna. But the value of the blood of Christ is eternal. Los animales eran llevados forzadamente a ser sacrificados. The animals were taken by force to be sacrificed. Pero Cristo voluntariamente se dio a sí mismo. But Jesus voluntarily gave himself. Y es que cuando miramos que el velo está roto, And so when we see that the veil is ripped, no significa que la santidad de Dios cambió. this doesn't mean that the holiness of God changed. Dios sigue siendo santo, santo, santo. God continues to be holy, holy, holy. Y esa expresión cuando Isaías declara 3 veces santo a And this Dios, expression where Isaiah declares
3 times, holy, holy, holy to God, es que realmente Dios es santo. it's what it's saying is that he is truly, truly, truly holy. Y el hombre no tiene santidad alguna. And man does not have any holiness. Pero Dios a través de Cristo lo declaró santo. But God, through Jesus Christ, declared humans holy. No siendo nosotros no somos santos por nuestras propias obras, We are not holy based on our own works, sino por las obras de Cristo. but because of the works of Christ. Y entonces en esa obra de purificación que Cristo hizo en nosotros, And so in that work of purification that Christ did in us, a través de su sangre, through his blood, es que nosotros podemos limpiarnos de algo que mata a cualquier hombre. we can be cleansed by something that kills any person. Y eso es tener una conciencia sucia. And that is to have a dirty conscience. ¿Usted alguna vez ha tenido una conciencia sucia? Have you ever had a dirty conscience? Que usted puede actuar externamente, That you can act externally pero internamente usted sabe estoy mal. normal, but internally you know that you're not good, that you're not He okay. pecado. I have sinned. Estoy haciendo las cosas I'm malas. doing things the wrong way. Le pesa. That burdens, that gives you a heavy weight. Cuando hay pecado en la When conciencia, there is sin in our conscience, nosotros nos sentimos lejos de Dios. you know, we feel so far away from Nos God. sentimos indignos de We Dios. feel so unworthy. No podemos servir a Dios We cannot serve God porque tenemos sucia la because conciencia. we think we have our dirty conscience. Y por eso la obra de la sangre de Cristo This is why the work of the blood of Jesus limpia aquello que la sangre de un animal no podía quitar en el hombre. cleanses something that the blood of animals cannot take away from man. Y eso es una conciencia sucia. And that is a dirty conscience. Y hoy usted y yo This is why you and I, el creyente puede a través de su confesión de pecados through the confession of our sins, the believers, alcanzar una conciencia limpia. we can reach a clean conscience. El creyente no necesita convertirse de nuevo. The believer no longer has to come and convert again. Pero sí necesita confesar sus pecados. But yes, we do have to go and confess our sins. Ahora escucha bien, si lo que nos separaba de un Dios santo If what separated us from a holy God, y Dios a través de la sangre de Cristo nos declaró eternamente santos, and God, seeing this situation through the blood of Christ, He declared us holy. Cristo entonces no solo nos hizo libres de la culpa del pecado, sino también de sus consecuencias. Christ not only freed us from the guilt of sin, but also from the consequences. Y entonces por eso hoy This is why today, todo aquel que es santo all of those who are holy, fue declarado santo, you were declared holy. fue purificado a través de la sangre de You were Cristo purified through the blood of para Christ tener una relación con to Dios, be able to have a relationship with pero God, también para servir a Dios. but also to serve God. Las implicaciones de una eterna santidad The implications of an eternal holiness es para aquellos que desean una relación con un Dios are santo. for those who desire a relationship with that holy God. Y hoy tú y yo podemos tener eso. Today, you and I, we can have this. Pero también la implicación de ser santos But the implication of being holy es servir a Dios. is to serve God. Entonces, si tú y yo somos santos, So if you and I are holy, no solo es para brillar en la oscuridad, it's not just to be shining in the darkness, sino es para servir a Dios but también. also to serve God. Porque no podemos servir sin santidad. Because we can't serve without Me holiness. gusta lo que un teólogo describe
la santidad de Dios y dice, la santidad está unida tanto a la justicia divina como a la misericordia divina y es la explicación más clara de la muerte de Jesús. Holiness is attached to both divine justice and divine mercy, and it is the clearest explanation of death of Jesus on the cross. This is said by a famous theologian, Richard Lentz. Y entonces en la cruz So on the cross, miramos dos cosas. we see two things. La justicia divina de Dios sobre el pecado, The divine justice over sin, pero la misericordia de Dios también. but the mercy of God also. La ironía de la escritura es esta. This is the irony of Scripture. Dios declarando santos God declaring holy a un pueblo pecador. a people that are sinners. Y la tercera implicación de Cristo como sumo sacerdote, And now the third implication, the third and last implication cuando Él as fue Christ, más allá del velo, as the high priest, when he went beyond the veil, Él logró para nosotros una eterna herencia. what he gave to us through this was an eternal inheritance. Así como Moisés fue el mediador del primer pacto para Israel, Just as Moses was, ¿fue qué, mi amor? Was the mediator of the first covenant para Israel. for Israel. Así Jesús fue el mediador para el nuevo pacto para todos los que iban a creer en él. This is what Jesus did in the new covenant for all those who were going to believe. Ahora, cuando tú lees el versículo 15, nos dice que nosotros los llamados recibimos la promesa de la herencia eterna. Now, when you read verse 15, right there where it says, "For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, and we have received the promised eternal inheritance." En otras palabras, ahora estamos nosotros tenemos al alcance todas las promesas de Dios. So what this means is that now we have in our reach the full promise of God. Las promesas terrenales, así como las promesas en el mundo venidero. The earthly promises, the earthly inheritance, as also in el mundo venidero. En el reino eterno de Dios. In the eternal kingdom of God. Todas las promesas que el Padre ha hablado se disfrutarán ahora y en su reino eterno. All the promises that the Father has spoken will be enjoyed now and in His eternal kingdom. Y este nuevo pacto me gusta porque la Biblia lo describe como un pacto con mejores promesas. I love it because the Bible describes this covenant as a greater promised ¿Por qué covenant. este nuevo pacto tiene mejores promesas que el primer pacto? Why does this covenant have better promises than the first one? Primero, porque este pacto descansa en la muerte de Cristo y no en la muerte de animales. Because these promises rest on the death of Christ and not the death of animals. Porque descansa en la sangre de Cristo y no en la sangre de animales. Because it is based on the blood of Christ and not the blood of animals. Porque su sangre cubre todos los pecados y no solo los pecados externos. Because His blood covers all sin and not just the external sin. Y porque tenemos ahora un mediador, sumo sacerdote que vive eternamente y no un sumo sacerdote que muere y también es pecador como nosotros. And now we have a high priest who is holy forever and not one that is a sinner like us and that is going to die. Las implicaciones de que Cristo haya roto el velo, The implications of Christ ripping the veil.
tomó que su vida fuera un sacrificio, It took that his life would be a que sacrifice, derramara su sangre that he would shed his blood, y que él entrara como el sumo and that he sacerdote, would enter as the holy priest, the high priest, representando a nosotros delante de Dios, to bring and to represent us before the Father, trayéndonos eterna redención, bringing eternal redemption, eterna santidad eternal sanctification, y una eterna eternal holiness, herencia. and an eternal Ah, inheritance. Cristo como sumo sacerdote Christ as the high priest en el mundo espiritual, in the spiritual realm, reformando todas las cosas espirituales bringing a reform of all things in the spiritual realm, para que tú y yo ahora so that you and I today en esta tierra in this earth, podamos acceder a la gloria de we Dios, can have access to the glory of podamos God. acceder a la presencia de We Dios, can have access to the presence of God. podamos estar delante del trono We de can la have gracia de access Dios to the throne of grace. y no entrar bajo condenación, We will not enter under sino condemnation. entrar bajo We confianza, will enter under confidence. no bajo mis obras, Not based on my works, sino bajo las obras de Cristo. but based on the works of Christ. Cuando yo doy un paso hacia la gloria de Dios, When I take that first step to the glory of God, acuérdate de que Dios ya abrió el camino. remember God opened the veil. Mientras God opened the way. mientras el tabernáculo terrenal estaba levantado, While the tabernacle, the earthly tabernacle was still standing, no había camino al lugar there santísimo. was no way to enter the Holy of Holies. Pero cuando Cristo murió, But when Christ died, la implicación de que el velo fue roto that implication of the veil being ripped, es que Cristo, solo me imagino, entró, caminó por el patio externo, I can just see Christ walking into the outer court, caminando por el lugar santísimo, entering the Holy of Holies, entering the holy place, y después romper ese velo, and then ripping the veil. que para todos los israelitas entendidos, That for all of the Israelites who had the knowledge of this, de que eso los separaba de un Dios santo, they knew this is what separates them from a holy God. ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, lo rompe. Now Christ, our high priest, rips it off. Y las implicaciones And the implications para los que entendemos ahora for esto us who understand this now, son they grandes. are so huge. Ya no tengo que pedir perdón para asegurar de que si tengo salvación. I no longer have to be asking God to forgive me to assure my salvation. El creyente pide perdón The believer goes and asks for forgiveness para restauración, for restoration, porque él sabe because he knows dónde quiere habitar, where he wants to abide. porque él sabe que quiere estar donde Cristo está. He knows that he wants to be where Christ is. Y escucha bien, esa gloria So listen, this y glory, esa presencia que tú puedes that acceder hoy presence that you can have access to, es real, is real. es tangible, It is tangible. y se puede manifestar And it can be sobre manifested cualquier terreno, over any place, sobre cualquier persona. over any person. Yo quiero que camines como alguien entendido I want you to walk as someone that has the knowledge, who is understood. de que el velo ha sido roto The veil has been ripped. y de que ya no tenemos cosas temporales, We have no longer temporary things, sino cosas but eternas. eternal things. Amén. Amen. Que podemos disfrutar ahora, That we can enjoy now, pero también disfrutaremos en el reino eterno de but we Dios. will also enjoy in the eternal kingdom of Cristo, God. nuestro sumo sacerdote, Jesus, our high priest, hizo algo que nadie podía hacer por did nosotros. something that no one can do for us. Fue nuestro sacrificio. He was our sacrifice. Su sangre nos purificó. His blood purified us. Y ahora And now Él es nuestro sumo he sacerdote is our high priest delante del Padre. before the Father. Padre, te damos gracias Father, we thank you. por esta obra redentora We thank you for this work of redemption a través de Cristo through Jesús. Jesus Christ. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque
Porque la señal del velo roto Because the sign of the broken veil habla a nuestras vidas speaks to our lives del deseo tuyo de tenernos cerca. of the desire that you have to have us close to you. Gracias, Dios, Thank you, porque God, ahora nos permites because you allow us ser santos to be holy como tú eres santo like you are y holy. no necesitar rituales, We no longer need rituals, sino solo un deseo just a desire de estar to contigo, be with you, de estar en tu gloria, in your glory, de estar en tu to presencia. be in your presence. Gracias, Dios, Thank you, porque God, aún en este momento, because still in this place, en este momento, still in this moment, podemos nosotros we can acceder access a tu gloria, to your glory, acceder access a tu presencia, to your presence. saber de que físicamente me puedo ver en la tierra, to know that physically I can be in earth, pero mi espíritu está delante de tu but trono, my spirit is before your throne, delante de ti. before you. Padre, queremos disfrutar Father, we want to enjoy de este acceso ilimitado this limited access, que tenemos a tu this presencia, unlimited access that we have before your que presence, tenemos a tu gloria. that we have your glory. Gracias porque hoy tu sangre nos puede limpiar de todos nuestros Thank pecados. you because today your blood can cleanse us from all sin. Si me estás viendo hoy If you are looking at me y, today tienes sucia tu and conciencia you feel that your conscience is not clean, porque sabes que has hecho algo malo, because you know that you have not done something good, solo necesitas confesar tu pecado all you need to do is confess your sin para que las implicaciones del lugar santísimo so that the implications of the holy place sean reales en tu vida. can be real in your life. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias porque cuando Thank you. adoramos, Because when we worship, accedemos a tu presencia. we have access to your presence. Cuando oramos, accedemos a tu presencia. when we worship, we have access to your presence. Gracias porque no importando nuestra condición, Thank you because not worrying about our la condition, obra de Cristo the work of Christ ya nos entregó is already given to us. eterna redención, Eternal redemption eterna santidad and eternal holiness y una eterna herencia. and an eternal inheritance. Gracias, Cristo. Thank you, Y así Christ. como estás, yo quiero, si no estás de pie, puedes ponerte de pie un ratito. Pueden poner algo de adoración de música. And if you're not standing, I would like to ask you to stand, please. Y simplemente empieza a decirle a Dios, Padre, yo quiero ir más allá del velo. I just want you to tell God, Lord, I want to go beyond the veil. Quiero ir más allá del programa de una iglesia. Lord, I want to go beyond a program of the church. Quiero ir más allá de un programa de una denominación. I want to go beyond a program from a denomination. Espíritu de Dios, guíame Holy Spirit, guide me en el lugar to santísimo. the holy of holiest. Llévanos más allá del velo. Llévanos más allá del velo. Llévanos más allá. Take us beyond, Holy Spirit. Take us beyond, Holy Spirit. Understand that in the presence of God, you need Holy Spirit to guide you, so that you can have true and real and transforming encounters with God. Tienes que entender que en la presencia de Dios necesitas al Espíritu Santo para tener un encuentro genuino, real y transformador con la persona de Dios. Espíritu Santo,
Deseamos tu presencia. Deseamos tu presencia. Deseamos tu presencia. We desire your presence. Deseamos tu presencia. 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 Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Llévanos más allá. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Llévanos más allá. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Llévanos más allá. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, take me beyond. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Come on and start singing. Empieza a Take cantar. me Beyond the veil. Cristo Jesús. Más allá del velo. Cristo Jesús. Come on, start desiring the holy things. Start desiring the glory of God. Más allá del velo. Más allá del velo, más allá del velo, yo quiero ir. Más allá del velo, más allá del velo, más allá del velo, yo quiero ir. Beyond the veil, beyond the veil, beyond the veil, I want to go. Más allá del velo, beyond the veil, beyond the veil, I want to go. Vamos, dile. Beyond the veil, Más beyond allá the del velo. veil, Más beyond allá the del velo. veil, I want to go. Take me. You open the way for me. You open the way for Abriste me. el camino I will para mí. go. Y yo quiero ir. You open the way Hey, for me. yes. You open the way for me. You Open the veil for me. Come on. I will go. Start singing. You open. You open the veil for me. You open the way for me. You open the way for me. I will go. Abriste el camino. Abriste el camino. Abriste el camino. Abriste el camino. Yo iré más allá del velo. Más allá del velo. Más allá del velo. Yo quiero ir. Más allá del velo. Más allá del velo, más allá del velo. No me quedo, Señor. No me conformo, Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Las pasiones de este mundo, Señor, Cristo no me Jesús. detienen de conocerte.
de conocer tu Cristo santidad. Jesús, The passions of this world camino. will not stop me from knowing you, Jesus. Yes. You opened the way. You opened the way. You opened the way. Beyond the veil. Beyond the veil. You opened the way. Beyond that veil. Beyond the veil, beyond the veil, Yes. you open the way, beyond the veil. And you gave us eternal redemption. You gave us eternal holiness. And you gave us eternal inheritance. Y nos diste eterna redención, eterna santidad y eterna herencia. So this is our prayer today. Father, Holy Spirit, continue to reveal in us the implications of living beyond the veil. Espíritu Santo, esta es nuestra oración. Revela en nuestras vidas las implicaciones de estar más allá del velo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, a Cristo nuestro sumo sacerdote. Let's give a hands for our Lord Jesus, our high priest that opened the way. Amen.